Hey guys, continuamos con el segundo tema que es muy sencillo, es de Past Simple. Y si bien lo siguiente no es lo que vamos a estar practicando, sí es muy importante saber el contexto en el que se va a estar utilizando el Past Simple, porque muchas veces estamos muy preocupados por la estructura y de hablar gramáticamente correcto, pero se nos olvida cuándo se debe de utilizar el Past Simple. ¿Ok? Entonces, retomando esto que siempre les comento, de que todo pasa por affirmative, negative question y WH question, recuerden cómo se ve el past simple. I worked. Y las negative sentences son las que se nos complican como hispanos porque tiene algo que nosotros no tenemos en nuestro idioma. I didn't work. Ese didn't simplemente está ahí para decirnos que es una negative sentence, pero en sí no significa nada. ¿Ok? Y las questions. En español, uno simplemente le pone la entonación a las afirmativas. I worked. En inglés sí se le pone entonación, pero pasa algo. Igual tenemos el famoso did. Did I work? Es como se hace la pregunta, la forma de pregunta de esta oración afirmativa. Repito, el did no significa nada, simplemente es parte de un requerimiento para poder seguir la estructura. ¿Ok? Y las WH questions. Recuerden que las WH questions es lo mismo que una question. Tiene su did, después su pronoun, después su verbo, pero van a empezar obviamente con una WH word. ¿Ok? Eso es a grandes rasgos como se ve el past simple, por si queremos de manera rápida recordar los detalles que debemos de hacerle, que ahorita lo vamos a explicar. Ahora, ¿qué es algo muy importante de lo que les estaba hablando? Muy bien que ya sepamos utilizar la estructura del past simple, pero si no sabemos cuándo utilizar el past simple, en sí no sabemos el past simple. Entonces, no importa el libro que estén leyendo, si se le llama past simple o simple past, es absolutamente lo mismo. Lo utilizamos para tres cosas. Para estudiar rápido, lo resumimos. Specific, habitual y one after all. ¿Ok? Si ustedes se ven en esas circunstancias, en esos eventos, debemos utilizar el past simple. ¿Ok? Entonces, vamos a desglosarlo. We use the past simple for actions that started and were completed at a specific time in the past. ¿Qué quiere decir eso? Que si sabemos específicamente cuándo pasó algo, debemos utilizar el past simple. For example, Jacob worked in Panama for 2 years. ¿Ok? Aquí sabemos específicamente que ocurrió hace 2 años, por lo cual es muy importante y lo más correcto utilizar el past simple. ¿Ok? Number two, we use the past simple for habitual or repeated actions in the past. Así como lo vimos en el primer parcial, en el present simple lo utilizamos para habitual or repeated events in the present. Bueno, el past simple también se utiliza para habitual or repeated events, pero en el pasado. Por ejemplo, I always went to bed early when I lived with my parents. Lo que queremos decir en esa oración quiere decir que eran eventos que fueron habituales o se repetían a menudo en el pasado. ¿Ok? Y por último, we use the past simple for completed actions that happen one after the other in the past. For example, yesterday I got up, had breakfast and left. Son acciones que fueron pasando una después de la otra. Para eso se utiliza el past simple. Y de nuevo, esto igual no va a aparecer en el examen teóricamente, pero es muy bueno que nosotros sepamos cuándo utilizar correctamente el past simple. ¿Ok? Ahora, en el past simple, esta es la estructura que vamos a estar utilizando. Recuerden, céntrense en este recuadro. AS significa affirmative sentence, N es negative sentence y Q es question sentence. ¿Ok? Recuerden que tienen una hojita que se llama Class Glossary para que recordemos qué significa cada una de estas letras. En el caso de P es pronoun. Recuerden los pronouns I, he, she, it, we, you, they.
Y si no tienen alguno de ellos, recuerden que en vez de she podemos tener Miss Smith. O en vez de he podemos tener a David, ¿no? Después tenemos be, que significa verbo en pasado. Y por último, sí, que significa complemento. Si bien parece sencillo, hay algo que decir en las negative sentences porque se nos dificultan como hispanos. Vamos a tener primero nuestro pronoun, después did y después not, ¿ok? O el más utilizado es didn't. Es lo mismo si ustedes ponen did not o didn't. Pero noten algo, aquí es donde esto se nos complica porque no lo tenemos en el español, que es the, verbo. Pues no, que si estamos hablando en pasado, no le tenemos que poner el verbo en pasado. Cuando nosotros tenemos este did, este auxiliar did, absorbe el pasado. Ya no lo debemos de volver a repetir. ¿Ok? Por eso, en negative sentences, el verbo debe de estar en presente. Y las question sentences, si en verdad es una question, debe de empezar con did. ¿Ok? Pronoun y una vez verbo. Si ustedes ponen el verbo en pasado, está mal. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el did en las questions, en la estructura de una question, utiliza el did. Por lo tanto, ya absorbe el pasado y no lo debemos de repetir en el verbo. ¿Ok? Y las WH questions, recuerden, va a empezar con una WH word y todo lo demás es una question sentence. Es decir, lo de arriba va a tener did, pronoun, verbo y complemento. ¿Ok? Entonces, una cosa hay que recordar de esto. Todos los verbos en pasado van a estar utilizando la estructura del past simple, excepto uno. Obviamente, si nosotros se nos pide utilizar el verbo to be, debemos utilizar la estructura del verbo to be. Es el único que tiene su propia estructura, ¿ok? Recuerden utilizarlo en pasado porque vamos a estar hablando en pasado, ¿ok? Pronoun y debemos utilizar o elegir entre was o were. ¿Cómo vamos a saber si utilizar was o were? Y aquí abro un paréntesis. No sé por qué hay una leyenda urbana de que se utiliza was con singulares y se utiliza were con plurales. Yo no les recomiendo utilizar eso porque en primera confunde estar recordando y atrasa estar recordando que was es para singulares y were es para plurales y al final de cuentas es algo erróneo. Recuerden algo, lo más importante y por eso empezamos hablando de los object pronouns. Quien decide gramaticalmente el orden, la morfología en sus prefijos y sufijos de los verbos, es el pronoun. Por eso es tan importante saber el pronoun que estamos utilizando. Entonces, en su glosario, ustedes, aquí está el glosario, por cierto, ustedes tienen una parte que dice verbo to be in past, ¿ok? Was se va a estar utilizando para I, he, she, it. Y were se va a estar utilizando para we, you, they. ¿Ok? Entonces, vamos a practicarlo. Aquí ya pueden sacar sus estructuras, pueden sacar sus verbos, lo que necesiten para practicar. ¿Ok? Vamos a estar haciendo ejercicios de toda la vida de la materia de inglés. Complete the sentences, use the past tense. ¿Ok? 0.1. Les recuerdo, y así como lo practicamos en el salón, yo, para agarrar práctica, lo que hago es saber o ver si esto es una affirmative, una negative o una question sentence. Esta es una affirmative sentence. Y es importante porque nosotros debemos de respetar, debemos de ver que se respete esto estructuralmente. Necesitamos primero un pronoun, que aquí ya lo tenemos, es Mr. Pérez. ¿Por qué ese es nuestro pronoun? Ah, porque en vez de Mr. Pérez, puedo decir he y es absolutamente lo mismo. Así es como podemos saber cuál es el subject de una oración, ¿ok? O de una de las maneras. Después debemos de utilizar el verbo, pero en pasado. El verbo es drive, por lo tanto, lo necesitamos aquí poner en pasado.
¿ok? Que es drove. Y ya todo lo demás es el complemento. Mr. Pérez drove in Mexico City last Saturday. ¿Ok? Y listo. 0.2. La 0.2 es una negative sentence y obviamente lo podemos saber por este not. ¿Ok? ¿Qué debemos de respetar? Pronoun, que lo tenemos, es we. Did not o didn't es absolutamente lo mismo. Yo le voy a poner aquí didn't. Y aquí va un error muy común en los exámenes. Siempre pasa. Tenemos el verbo find, lo necesitamos. A muchas personas lo ponen en pasado porque estamos hablando en pasado, ¿no? Recuerden, esto está erróneo porque tenemos al didn't y el didn't ya absorbió el pasado. Tiene que ser find, ¿ok? 0.3 es bueno, esta era una negative sentence. 0.3 es una question sentence y obviamente lo sabemos por este signo de interrogación. Vamos a ver qué necesitamos respetar. Si sí es una question, debe de empezar con did, ¿ok? Le ponemos aquí did. Después el pronoun es Samantha, ¿ok? Si en paréntesis se nos pide Samantha, pongan Samantha. Si se nos pide she, pongan she. En este caso es Samantha. Y muchas personas aquí también ponen flew porque estamos hablando en pasado, sin recordar que el did ya lo absorbió. Ya no lo debemos de repetir. Did Samantha fly? ¿Ok? Ahora, 0.4. Les voy a decir lo que muchos me hacen. Es una question, ¿no? Lo sabemos por este signo. Entonces, si es una question, y no solo es una question, es una WH question. Lo sabemos por este word, que es igual que una question normal, pero va a empezar con una WH word. Y me van a hacer lo siguiente. Me van a empezar con did, porque así se empiezan las questions, después el pronoun y después el verbo be, ¿no? Recuerden que todos los verbos van a estar utilizando el past simple, excepto uno, el verbo to be. Y si utilizamos el verbo to be, como en esta oración se nos pide, debemos utilizar cómo se utilizan las questions en el verbo to be. Si en verdad es una question, o bueno, una WH question, va a iniciar con una WH word. Vamos a ver si sí. Aquí la tenemos. Where es la WH word. Y todo lo demás es una question sentence. Es decir, lo de acá arriba, una question. Y va a empezar con was o where. ¿Ok? ¿Cómo lo puedo saber si va a ser was o where? Me debo de fijar en el pronoun, que es you. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se utiliza el verbo to be con you? Aquí, si nos quedásemos con la leyenda urbana que dice que con singular se utiliza was, nos quedaría where was. ¿Ok? Pero recordemos algo, en nuestro glosario con you, ahí nos dice con qué se utiliza, con was o con where. Es con where, siempre, bueno, en este tema, 90% de las veces va a ser where. Y no digo siempre, porque recordemos que estamos trabajando con el idioma y las lenguas cambian muchísimo. Entonces, todo esto, a pesar de que son estructuras, no son guías, ¿ok? Son simplemente generalidades con las que se utiliza casi siempre el lenguaje. Pero bueno, ese es otro tema. Where were you? Después necesitamos el pronoun. Aquí nos pide pronoun. Y después el complemento. ¿Ok? Ya lo tenemos ahí. Where were you born? Así se pregunta de dónde naciste. Y por último, 0.5. También es una WH question. Lo sabemos por esta WH word. Y debemos utilizar el verbo move. ¿Ok? Entonces, si es el verbo move, debemos utilizar el past simple. Las WH questions empiezan con una WH word, es where, when, después sigue did, when did, después el pronoun y después el verbo move. When did you move to Los Ángeles? Chequen que no le pongan el pasado, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya fue absorbido por el did. Otra cosa,
Si ustedes no encuentran, si van a su lista de verbos a encontrar move para saber el pasado, no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque la lista de verbos que estamos utilizando de nivel 2 son verbos irregulares y varían en su terminación, ¿ok? Pero move no es un verbo irregular, es un verbo regular. Y todos los verbos regulares van a terminar con ed, ¿ok? Con ed. Entonces, move ya finaliza con e, entonces ya simplemente le añadimos la d, ¿ok? Pero bueno, en este caso no se utilizaba porque ya tenemos el did. Entonces, vamos a ver ahora cómo va a funcionar esto en el examen, que es absolutamente lo mismo como lo practicamos eh, en clase, ¿ok? Past simple and verb to be in past. Complete the statements, use the past tense. Déjenles comparto la pantalla. No debemos de volver a reescribir toda la oración, simplemente debemos de completar, ¿ok? Número 4 es una question. ¿Por qué? Porque allí tenemos el signo de pregunta. Y recuerden que debemos utilizar el verbo to be en pasado. ¿Ok? Entonces, debo de empezar mi question con was o con were. ¿Cómo lo sé? Si va a ser con was o were, el pronoun me lo va a decir. El pronoun, muchos me van a poner que es Mark, un he, y con he se utiliza was. No estamos hablando de Mark, estamos hablando de Mark and Clara. Y en vez de Mark en Clara, podemos decir they. Esto es importante siempre estar al pendiente de, porque es el que va a definir si va a ser was o were. Y con they se utiliza were. ¿Ok? En vida real, si me ponen were they the new students, está absolutamente bien. Pero esto es un ejercicio en el cual debemos utilizar Mark en Clara. Entonces la respuesta debe de ser were Mark and Clara new students. ¿Ok? Número 5 es una negative sentence y obviamente lo sabemos por este not. Y si es una negative sentence, le ponemos didn't o did not. Es absolutamente lo mismo. Yo les recomiendo que utilicen didn't, ¿ok? Y después el verbo by, ¿ok? Y muchos me van a poner aquí she didn't, but. Estamos hablando de pasado y me van a poner el verbo en pasado, ¿verdad? No. Recuerden que el didn't ya absorbió el pasado, simplemente va a ser she didn't buy a new car last week. Y por último, number 6. También es una question y debemos utilizar el verbo buy. Y entonces debemos de empezar con did o después el pronoun, que aquí sí nos pide utilizar she, did, she. Y recuerden que el verbo debe de estar en presente porque el pasado ya fue absorbido por did. Así de sencillo es el past simple. Recuerden, no debemos utilizar por mucho tiempo las estructuras, simplemente utilizarlas de la manera más rápida posible para recordar esos ciertos detallitos que van a demostrar si tenemos un buen nivel o no. ¿Ok? Eh, Estudien sus estructuras, sus verbos y nos vemos en el siguiente tema.